¡Chavales! Tras haberles compartido mi fondo de pantalla de bloqueo animado de orangután, algunos cerdos me preguntaron que si de casualidad no tenía mejor uno de mi hermana. Ya no hay respeto. Luego otros que si de Kareli Ruiz en bikini saltando. Luego otros que si de Iron Man apuntando con su repulsor. Y luego otro que si del Superman de Fortnite bailando. Lamentablemente con el de Kareli les fallo, pero para compensarlo les comparto unos Pokémoníacos como este de Eevee, este de Gastly, este de Bullpix Alola y este del poderosísimo Mewtwo. No hay de qué. Mi ego no me permite darle las gracias a alguien más. Aprieten sus calzones porque se viene chismecito. ¡A huevo, chismecito! A ver, siéntate. En diciembre del año pasado, Blake Lively, o sea la esposa de Ryan Reynolds, quien dio voz a Lady Deadpool en Deadpool y Wolverine, demandó al director Justin Baldoni por 4 motivos. El primero por haber irrumpido en su camper mientras se cambiaba de ropa. El segundo por presionarla a bajar de peso días después de haber dado a luz. El tercero por acosarla sexualmente en el set de grabación de It Ends With Us. Y el cuarto por hacer toda una estrategia para intentar destruir su reputación. Demanda la cual procedió ya que tras una propia trabajadora de Justin enterarse del caso, compartió a la policía mensajes de texto demostrando que el pibe sí se estaba comunicando con personas del medio para destruir su carrera, a lo cual el cerdo respondió con 2 contrademandas tanto contra Blake como contra Ryan, una porque supuestamente se apropiaron creativamente de su película It Ends With Us haciendo cambios en el guión a su antojo, y la otra porque supuestamente ambos usaron la película Deadpool y Wolverine para conspirar contra él y humillarlo públicamente, y esto con el argumento de que el personaje Nicepool está inspirado en él por 3 razones. La primera porque tiene una personalidad muy parecida a la suya. La segunda porque el diálogo donde dice: espera a que veas a Lady Deadpool, es una diosa, dio a luz y ni una estría. Pero espera a que veas a Lady Pool, es una diosa. Dio a luz hace poco y... ni una estría. Hace alusión a su demanda por presionarla a bajar de peso días después de haber dado a luz. Luego la segunda porque el diálogo donde dice: me identifico como feminista. Me identifico como feminista. Hace alusión a su postura como defensor de las mujeres por la que incluso ganó un premio de una ONG. Y luego la tercera porque el diálogo donde Deadpool dice: ¿dónde está el puto coordinador de escenas íntimas? ¿Y dónde está el puto coordinador de escenas íntimas? Hace alusión a la demanda por haber irrumpido en su camper mientras se cambiaba de ropa. Acusaciones las cuales el asno asegura que son falsas, y amenazó tanto a Disney como a Kevin Feige con guardar todos los documentos relacionados con la creación de Nicepool, ya que en caso de que las pruebas muestren que el personaje sí estuvo inspirado en él, eso los hace cómplices y también les meterá una demanda por el sisirisco. Y sí, repito que estos casos tienen que ser resueltos por las autoridades, no por el internet, pero si a mí me preguntan mi opinión, los diálogos de la película están llenos de referencias a la cultura pop, o sea que si al fin de Fox, que si a la saga del multiverso siendo un fracaso, que si a Disney siendo tacaño para traer de regreso a los X-Men, que si al ratón obligando a sus actores a interpretar a sus personajes hasta los 90 años, y que si a Deadpool acusando a Wolverine con su esposa Blake por tocarse pensando en él, entre muchísimas, pero de verdad muchísimas otras más, por lo cual es muy probable que el diálogo del coordinador de escenas íntimas y el de Lady Deadpool teniendo un cuerpo ultracandente incluso después de haber dado a luz, sí hayan sido referencia a Justin por parte de Ryan, pero no para atacarlo sino más bien para defender a su esposa, porque eso es lo que un hombre hace. Porque es lo que un hombre hace. Pero si creen que ya acabaron los chismes, que ventaneando, que MAURG1 y que Cell ni que nada, el papá de Tom Holland confirmó que sí es cierto el rumor de que su hijo le propuso matrimonio a Zendaya durante las fiestas navideñas, diciendo que tanto él como el papá de la minita fueron los únicos cómplices, o sea los únicos de todos los invitados que sabían lo que Tom estaba a punto de hacer. En el caso del papá de Zendaya, porque días antes Tom como todo un caballero le pidió permiso para casarse con su hija, y en cuanto al papá de Tom porque el tarugo le pidió consejos sobre cuándo pedirle matrimonio, dónde hacerlo y cómo vestirse, por lo que ahora sí ya es oficial, habemos bodorrio arácnido. Me voy a casar. Pero hablando de romances arácnidos, seguramente muchos ya sabrán que los 3 actores que han interpretado a Spider-Man, o sea Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland han sido novios de sus respectivas protagonistas, o sea Mary Jane, Gwen Stacy y MJ, pero en el caso de Shameik Moore quien dio voz a Miles Morales, no pudo conquistar el amor de Hailee Steinfeld quien dio voz a Spider-Gwen, por lo que se hizo canon de golpe el meme de que él es la única anomalía. ¡No has entendido! ¡Eres una anomalía!
Y ahora sí, la noticia estelar. Empezando por más detalles interesantes que nos dejó el tráiler de Daredevil Born Again, la cuenta oficial de Marvel Studios confirmó que a partir de este 4 de marzo, los capítulos del demonio de Hell's Kitchen se estrenarán los martes a las 8 de la noche hora México, por lo que definitivamente Disney ya se dio cuenta que esta es la hora más rentable para estrenar sus series live action, aunque yo sigo con la duda de si las 8 de la mañana hora México podría ser incluso un mejor horario, ya que no por nada esa es la hora a la que han lanzado sus trailers desde hace años. Pero hablando de Daredevil Born Again, fans pasados de porros creen que tras la rumoreada muerte de Taskmaster en los Thunderbolts, Bullseye tomará su lugar para próximos proyectos. Pero ojo, por más que en los cómics el cerdo sí ha pertenecido a equipos como los Dark Avengers, por su personalidad vista en la temporada 3 de Daredevil de Netflix, personalmente me cuesta trabajo creer cómo este psicópata podría hacer equipo con alguien. Da igual si es un equipo de antihéroes o incluso de villanos, no creo que pueda hacer equipo ni con su propia mamá. Pero lo que sí me parecería brutal es que tras el rumor de que Doctor Doom formará un equipo compuesto por las contrapartes malvadas de los Avengers en Doomsday, una variante de Bullseye de otra dimensión fuera la contraparte de Hawkeye, ya que está cool el hecho de que Robert Downey Jr. interprete a la contraparte malvada de Iron Man y Chris Evans a la de Capitán América, pero ya de ahí a que todas las contrapartes malvadas sean interpretadas por los mismos actores de los Avengers originales, considero que estaría mejor que Beta Ray Bill fuera la contraparte de Thor. En el caso de Scarlett Johansson no hay problema porque combatiría contra nuestra Yelena Belova, y Bullseye contra la entidad cósmica Hawkeye. Mi manera es la manera de los dioses. Y por último de Daredevil Born Again, fans con ojo de halcón se dieron cuenta que en la escena de las elecciones para alcalde de Nueva York, en uno de los anuncios se alcanza a ver el logo de Pim Bandin, o sea la fundación creada por la avispa que usa partículas PIM para reforestar, para crear casas a precios accesibles y para producir alimentos a gran escala. Pero el detalle más importante es que en fotos filtradas del set de grabación vimos a personas portando mercancía tanto de esta fundación como en apoyo a Wilson Fisk, dando a entender que financiaron parte de su campaña para alcalde, lo cual confirma que su batalla no será contra todos los Avengers como Ant-Man y la avispa, sino solamente contra vigilantes callejeros como Daredevil, Punisher y Spider-Man. De un hijo de puta calvo. Pero los fans con ojo de halcón no se detienen, ya que a un lado del cartel del musical de Rogers se alcanza a ver otro cartel promocionando la bebida Pingo 2, la cual se hizo famosa ya que pertenece a la refresquera brasileña donde trabajaba Bruce Banner, y que tras un accidente donde una gota de su sangre cayó en una botella, esta fue tomada por el reptiliano favorito de todos, Stan Lee, a quien le dio el camafat bien severo, bebida la cual también apareció en la serie de What If, en los cortos animados de I Am Groot, en Deadpool y Wolverine y próximamente en Daredevil Born Again. Pero esperen, como ya está confirmado que todas las series de los Defenders sí son canon en Tierra 616 del UCM, no por nada en estos letreros también vemos Harlem Paradise, o sea el club nocturno que actualmente es propiedad de Luke Cage. Pues si quieren ponerse al día con el demonio de Hell's Kitchen, ya tienen el resumen de sus 3 temporadas en el canal, también el resumen de la serie de Defenders, y ya estoy preparando los de las 2 temporadas de Punisher, por lo que yo que ustedes suscribation y campanation. Es justo lo que vamos a hacer. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si crees que Blake Lively está diciendo la verdad o su caso será un Amber Heard 2.0. Y recuerden suscribation y campanation, que ya casi somos 160,000 mamíferos en el canal. Y saludos para Luis Ver 7, Jero Asencios, DJ Richie, Sam Vázquez, Ricardo Malch, Daniela Birla, Lunático que dice, Gwen responde tu comentario. Bueno, esa es una larga historia. J1 así no te saluda. Tal vez no tan larga. Y Sebastián Castro que dice, yo veo las series de Marvel en Cuevana. ¿Qué estás haciendo? Si sigo cambiando mi expresión facial, él no podrá reconocerme con la policía. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rámpala duro y nos vemos en la próxima.